Bien, estamos de vuelta. Has comentado antes de irnos a la pausa de que has traído algunas citas. ¿Querés que abordarlas? Mira, algunas que obviamente, porque claro, hay una construcción de la figura de Sarmiento como un personaje antinacional, sí, antipatria, sí, o vendepatria, ¿no? Y sin embargo, claramente cuando uno ve, con todas las falencias que pueden por un ser humano, y todos los seres humanos somos perfectibles, y más los políticos, creo que yo no he conocido un hombre con tanta vocación por su país como Sarmiento. Y puntualmente cosas que son muy vigentes ahora. Cuando Sarmiento encara lo que hoy se conoce como el proyecto sarmientino de la educación pública, que después se lleva adelante por Avellaneda y por la generación del 80, ¿no? La que hoy también está muy vilipendiada, muy discutida. Sarmiento, por ejemplo, tenía frases como esta, ¿no? Decía: es la educación primaria la que realza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios sin ser por eso civilizados. Quiere decir que claramente, y hoy lo vemos, hoy cuando vemos los desastrosos resultados, ¿no?, de rendimiento académico que tienen los estudiantes secundarios e incluso algunos universitarios, tienen que ver porque tenemos una pésima educación primaria. Absolutamente. Y donde justamente la que más iguala socialmente, ¿no?, la que más pone en un nivel, ¿no?, de igualdad frente al conocimiento y a las herramientas básicas para desenvolverse en una sociedad como la nuestra, es la educación primaria, y ya Sarmiento lo manifestaba. Mientras que incluso Alberdi, él decía que la principal es la universitaria, ¿no?, porque es la que construye a los líderes. Pero nunca creí que el piso 5 se pueda sostener sin un buen cimiento. Sí, pero claro, sin un buen que está en el subsuelo, en realidad, ni siquiera está en la planta baja. Claro. No, y algo en lo que pensaba, ¿no?, y Álvaro, justamente cuando Álvaro citaba, ¿no?, este texto conmovedor y el mensaje sarmientino, cómo en ese momento Sarmiento logra que los hijos de Anchorena vayan a la misma escuela que los hijos de la sirvienta Anchorena, lo cual era algo magistral, digo. Y hay una cuestión edilicia. Las antiguas, lo que se consideraban como las escuelas palacio, el Mariano Acosta, que es un ejemplo hoy de desidia y de destrucción de su patrimonio, el que está en Callao y Corrientes, era uno de los antiguos escuelas palacio. ¿Qué significa esto? Eran escuelas donde Sarmiento quería que tanto el rico como el pobre vieran los recursos técnicos que podría justamente solo acceder el rico, el agua corriente, bueno, de la electricidad todavía en ese momento, ¿no? La luz a gas, un mobiliario, ¿no?, exquisito. Y la majestuosidad del ámbito. Exactamente, para que además el hijo, ¿no?, del trabajador o el hijo del inmigrante deseara y anhelara para él eso. Lo que después llevó a la famosa generación de Mi hijo el doctor. Claro. El de que los inmigrantes y los obreros pudieran llevar a sus hijos a la universidad y que sean profesionales para que puedan gozar de aquello que uno porque no analiza. Roberto Pairó, que es uno de los generadores del teatro, fundadores del teatro argentino, hijo de inmigrantes, se crió en un conventillo y él siempre decía que él empezó a conocer, ¿no?, los beneficios de algunos recursos que para ese momento eran no recursos técnicos, hoy para nosotros el agua corriente, la electricidad, porque iba a la escuela pública sarmientina, después obviamente la universidad, y después él con su progreso personal y profesional lo pudo adquirir. Pero digo, ¿cómo Sarmiento logra que esas clases sociales, o los hijos de esas clases sociales, tomen contacto con una vida que no iban a conocer de otra manera? Y se lo trata de antipueblo y todo lo contrario. Claro, que parecía destinada a unos pocos. Exactamente. Y él la universaliza. Y casualmente esto que acabas de decir, que por remanido no deja de ser justo. Si hay algo que no se le puede decir, es antipopular. Es una paradoja tan absurda, ¿no? Y porque tiene que ver con un revisionismo histórico atravesado por vectores ideológicos que, como siempre, ¿no?, la ideología termina siempre siendo una visión distorsionada de lo real, donde obviamente uno toma una posición desde el bando en el que está. Y Sarmiento era un hombre y verdades absolutas, además, como en ningún otro ámbito de la vida. Si yo tuviera que parafrasear a Sarmiento con términos de hoy, él hubiera dicho:
el telégrafo y el ferrocarril no son ni de izquierda ni de derecha. Él dirá, claro. ¿a quién se le ocurriría pensar que llevar, como hizo Sarmiento, ¿no?, a 5.000 kilómetros en todo el país de telégrafo, ¿no?, otros tantos de ferrocarril, conectando a pueblos que antes estaban desconectados del país, fomentando las economías regionales? Eso era una política de derecha o de izquierda, que obviamente en ese momento no estaban tan no profundizadas como ahora. Sarmiento era un hombre que admiraba lo que él llamaba las ciudades-estado, las ciudades-puerto, porque él decía, ninguna nación va a poder desarrollarse de forma autónoma, siempre va a tener que estar cooperando y conectado. O sea, era un hombre que ya preveía la globalización y la cooperación internacional. Lo que no tengo yo lo puede tener otro, y yo le doy lo que no tiene el otro, porque hoy pareciera esto de vivir con lo nuestro, esa frase espantosa que instauró Aldo Ferrer, que además nunca fue así. Es patético. Y los que lo intentaron fracasaron. Claro. Todos los imperios que han caído porque se han cerrado en sí mismos y porque no se abocaron a innovar. Todos, Roma, la China imperial, Roma, Grecia, el imperio Seleucida, al-Andaluz, digo, ¿por qué? Porque cuando vieron que ya más o menos habían logrado un estadio de desarrollo importante, esta cosa del ser humano de poner piloto automático, cierro frontera y para adentro, y el mundo, pero lo que está alrededor no se queda aquí. No se detiene. Y Sarmiento veía eso. Sarmiento era un gran lector de las publicaciones científicas de la época. Las leía en inglés, las leía en francés. Por eso él estaba desesperado porque en Argentina las innovaciones tecnológicas llegaran, incluso cuando tenía la oposición de la Iglesia, que en ese momento, en el siglo XIX, piensen que todavía estaba la bula del famoso Pío IX, el Pío IX, que todavía decía que la Tierra era plana. Sí. Hay cosas que bueno... Fíjate, una visión casi diría humanista, ¿no? ¿Cómo detener esto del intercambio entre los pueblos? Es como detener la vida del hombre misma, ¿no? Es como decir, yo hasta aquí llego y no me interesa nada más, ¿no? Conozco mi barrio y el barrio de al lado, y hasta aquí llegué, o conozco adquirí este conocimiento y con ese me quedo hasta el fin de mis días. Digo, me parece brutal, brutal, como diría él, ¿no? No, pero a ver, esto es un proyecto también que viene en Argentina, arraigándose, no importa, no vamos a repartir responsabilidades, pero existe, porque esto si no pareciera como que estamos incurriendo en errores por ósmosis, ¿no? Acá realmente hubo decisión política y voluntad política para, yo diría, decisión de la dirigencia política y voluntad de muchos miles y miles de electores de apoyar la decisión de correr a la Argentina de un destino de nación, de Estado universal, porque además eso, ni siquiera somos una nación, porque acá, ¿qué nación? Cuando uno se analiza el concepto de nación, tal como lo conocemos, tiene que ver con una lengua única, un origen étnico único. Si hay algo que Argentina... Si hay algo justo, te iba a decir. Primero, la lengua es implantada, no existe la lengua argentina, están los modismos argentinos, pero lo que tenemos acá es la lengua castellana, que es una lengua implantada. Segundo, el 97% de los argentinos somos descendientes de inmigrantes que van desde la Europa continental, los países de África del Norte, egipcios, sirios, estamos turcos. Todos aquí, claro, el mundo está aquí. Está acá. Entonces, Felizmente. Y eso es lo que nos debería haber hecho, que fuimos una nación global. Jürgen Habermas decía, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió, porque venía y decía, qué linda frase. Hay, claro, decía, ¿no? Hay una Weltstadt, ¿no? Sí. Algo así como, no, perdón, me confundí, eso lo dijo André Malraux, que era la capital de un ex ministro de Cultura de Gaulle, la capital de un imperio que nunca existió. Y Jürgen Habermas, ¿no? un gran filósofo y creador, miembro de la Escuela de Frankfurt, decía, es una Weltstadt, una ciudad mundial, porque decía, camina uno por las calles de Buenos Aires, ¿no? Y ojo, en Rosario también se puede ver, en Córdoba también, y en una misma cuadra uno ve 6 estilos arquitectónicos distintos. Uno ve una sinagoga, una iglesia, un centro cultural, no sé, italiano, otro español, uno británico, el liceo francés. Porque hemos bebido de todas las fuentes. ¡Qué grandeza! Maravillosamente. Y esto es decir, la argentinidad es eso, es la mezcla, la unidad en la diversidad. Y bueno, y justamente esto... También por eso lo odian, creo, a Sarmiento, sus detractores, por esto que decías vos, ¿no? Educar desde una visión muy adelantada, ¿no? Porque todavía el capitalismo estaba en sus estadios iniciales de desarrollo global. Muchas de estas cosas las escribe antes que Marx dijera que el capital no tenía patria.
¿no? Sí. Sarmiento lo analiza, por eso su defensa al libre comercio, desarrollando las economías del interior. Un ejemplo, Sarmiento hace la exposición, una exposición nacional de economías en Córdoba, donde ahí se muestran todas los productos manufacturados de provincias como Tucumán, como San Luis, como Córdoba, como Santa Fe, y sin embargo siempre se lo acusa de que él era antiindustrial. Sarmiento hablaba de la oligarquía agrícola con olor a bosta. Tal cual. ¿Pero por qué? Porque, sin embargo, se lo acusa de estar en contra del desarrollo económico. Y una de las cosas que decía Sarmiento para educar al argentino con esta visión global, universal, era su rechazo a la educación nacionalista, ¿no? Entonces Sarmiento decía: es necesaria la admisión del extranjero en la enseñanza, porque su ciencia viene a llenar el vacío que han dejado en nuestras aulas las tradiciones coloniales. Es decir, Sarmiento era un emancipador, Sarmiento no quería volver a la colonia, o sea, eso de cipayo que decían Sarmiento, todo lo contrario. Y en otro, cuando le preguntan a él, hay que educar argentinamente al estudiante, él decía: no, hasta que no haya nacido en Argentina un Horace Mann, un Froebel o un Pestalozzi, que eran los tres grandes pedagogos de la historia. Que hoy estamos formando. ¿Por qué hablar de Y ahí viene un poco, que yo doy un curso de esto, que algún día me gustaría que Lucas pueda venir, o invitarte a vos también, que tiene que ver con la construcción del mito argentino, como a partir de 1890, con la idea de crear esta teatralidad en las escuelas, no celebrar el 25 de mayo, los himnos a los próceres. En realidad lo que se buscaba era crear una religión laica para hablar de un pasado casi mitológico y heroico que quizás no teníamos, porque Argentina no tiene, como tiene Gran Bretaña, 1000 años de historia, o por lo menos de Guillermo el Conquistador en adelante. No tiene la Hispania romana o visigótica, nos tenemos eso. Entonces había que crear todo, ¿no? El famoso panteón de los próceres, ¿no? Los bustos, que yo no sé si los próceres hubieran querido ser un himno o ser un busto de bronce, y que se les quitara el costado humano. O ser algo más grande, ser un hombre. O ser, exactamente. Y Sarmiento eso se hizo después de Roca, cuando empezó a infiltrarse en Argentina, y esto un día lo podemos discutir, sería interesante, todas las corrientes del pensamiento nacionalista que venían de Europa, principalmente a través de los militares del ejército argentino, que habían ido a Alemania, del Kaiser, a instruirse en el ejército prusiano. Y un yerno de Roca, el barón de Marque, que fue el fundador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que le dice a Roca que hay que constituir soldados de la patria, soldados civiles de la patria, ¿no? Que tenían que ser estos niñitos en la escuela pública, paraditos, ¿no? Recitando el himno de Sarmiento. Y que, bueno, empezó a generar también el problema con el inmigrante. Porque ¿quién es auténticamente argentino? ¿El hombre que vino a labrar la tierra, o el hijo porque nació exclusivamente en la tierra, o recién la cuarta o quinta generación, para que se hayan ido todos los resabios de inmigrantes? Esto es un debate. Nos lo debemos. Bueno, por hoy te vamos a despedir, Lucas. Vos sabés de qué se trata, digo Álvaro, pero hay algo que quiero rescatar de nuestra acendrada argentinidad, que ahora en las canchas de fútbol, cuando suena el himno, ¿viste cómo lo canta? No hice la letra, ¿has visto eso vos? Cuando juegan las elecciones, me va a decir, claro, ahí está. Es genial eso, ¿no? Esa es la paradoja para cerrar esta nota. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que todavía no hemos entendido ni la letra del himno. Porque la letra del himno es muy clara. No va a haber igualdad en su trono si no hay libertad. Sí, señor. Y se ha confundido muchas veces eso. Álvaro, muchísimas gracias por tu visita. Por la invitación. Gracias por compartir este rato. Gracias. Lucas, hasta la próxima vos. Quedé maravillado. Y bueno, por tu invitado. Daniel Liniares, gracias. Hasta la próxima.